Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y en 1985 Madonna decía: entra en el ritmo. Y les damos así la bienvenida a todos ustedes a Metabolismo en Acción. Feliz jueves a todos, ya con sabor a viernes, porque mañana, al menos para esta parte del país, viene un feriado de relax, descanso, alguna que otra bebida espirituosa, por más que el doctor Machuca dijo que no hay que tomar alcohol, y probablemente el segmento de hoy también te vamos a decir que no tomes alcohol, porque estamos en Metabolismo en Acción, obviamente, y hablamos de nutrición, buena salud, cuidado, etcétera, etcétera. Sean todos bienvenidos. Todavía no lo presento a Silvio Peña porque antes les quiero dar contexto. El 11 de agosto fue el Día Internacional del Nutricionista. Por ende, nosotros tenemos que recibir a nuestra estrella de este bloque del programa BM Online, a Silvio Peña, nutricionista deportivo, a quien lo felicitamos oficialmente por el Día Mundial del Nutricionista. Felicidades, Silvio, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien, y vos? Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo en esta vida nutricional? Muy bien, realmente. ¿Te felicitaron tus pacientes? Sí. Casi dije clientes y son pacientes. Sí, son pacientes y clientes a la vez, pero son pacientes. Claro, te felicitaron. Pero sí, súper bien. ¿Qué te regalan así? Y todavía nada, hasta ahora me regalan reto nomás porque no me gusta lo que le doy de comer, pero bueno. Claro, tipo, yo te regalaría tipo una manzana. Claro. Algo así. Algo así, es como se dice. Pero sí, me felicitaron mis pacientes, mis alumnos también que están en el gimnasio. Y es muy grato saber que el aprecio que uno siente por su propio trabajo, ¿verdad? Claro. Que aparte sirve para ayudar a otras personas a llevar una vida mejor, una vida más saludable, sentirse bien. Y ese yo creo que es la satisfacción realmente de todo nutricionista, ver que el paciente acude a vos, le das un plan de vida para mejorar, ya sea por su enfermedad, su subida de peso, y ves que está progresando y el propio te agradece diciendo: me cambiaste la vida. Eso es algo muy satisfactorio. Qué increíble, che, y me encanta que entremos en este tema, pero no me puedo saltar también un tema importante que siempre yo te cuento al arranque de cada programa, porque sonaba Madonna, porque eso quiere decir que vamos a tener un especial de Madonna este sábado a las 14 horas por www.brunomasi.com.py. No se pueden perder el especial de la reina del pop, que justamente el sábado cumple 67 años de vida. Y está ahora mismo en la boca de todos por pedirle oficialmente, así de forma directa a través de su cuenta de Instagram, al Papa León XIV que por favor vaya a visitar Gaza, que haga algo al respecto. Claro, yo creo que es curioso que ella lo haga, pero claro, creo que es importante que el Papa visite, porque recordemos algo, en uno de los atentados, en uno de los ataques, digamos, de Israel justamente, ocurrió que salió víctima una iglesia de daño colateral y se destruyó la iglesia, ¿verdad? Una iglesia católica, obviamente. Claro. Entonces es importante que también, justamente, que la presencia del Papa le dé por lo menos una tranquilidad a los feligreses que están ahí. Y vos dijiste algo clave que me pareció súper importante destacar. Es raro que Madonna lo haga. Claro. Tipo, que le pida a la persona más importante de la iglesia católica que se mueva. Y la gente dice, tipo, ¿por qué Madonna? Tipo, ella que siempre sataniza la Biblia, las imágenes. Veían ustedes la foto de promoción que se vistió de virgen en algún momento. Muy polémica con la iglesia católica. Ella fue incluso expulsada de todo lo que tenga que ver con religión. Y que lo diga ella, yo siento que es la más indicada en invitarle al Papa a ir a Gaza. ¿Por qué motivo? Para mí en lo particular, es una opinión personal, valga la redundancia, porque tipo, me satanizan, yo satanizo, me expulsaron por no creer lo que ustedes creen, por no ser lo que ustedes son. Y si tan santos son, y si tan bien hacen, que se vea con algo importante que es ir a Gaza ahora mismo. Claro, hay que entender una cosa, por más que uno no sea creyente, hay que entender que la figura del Papa es una persona muy importante a nivel mundial. O sea, es el líder religioso más importante del mundo, le guste o no a nadie, ¿entendés? Te puede caer bien, te puede caer mal, sigue siendo el líder de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces es la figura más representativa del cristianismo. Y bueno, hay que entender también esto, que uno puede entender, por más que sea ateo o no comparta, entender que justamente, ¿qué pasa? El cristianismo forma parte de lo que es esa zona también, porque como digamos una cosa, parte de lo que era la antigua Judea está ahí, la gente recorre donde estuvo Jesús mismo. Entonces es importante que el Papa, bueno,
hay que entender también esta cosa. El Papa tiene que solicitar permiso igual a Israel porque ellos tienen que garantizar la seguridad del Papa, porque uno se puede ir ahí y terminar muerto, ¿verdad? Pero según Madonna, el Papa probablemente es la única persona en el mundo al que no se le puede negar el acceso. Claro. Yo creo que sí, porque yo creo que vas a tener un conflicto muy grande que no vas a querer tener con el... Pero también, y quiero acotar esto que me corrigió Marcelo, fue descomulgada de la iglesia. Dije hace rato que fue vetada, tipo, ¿verdad? Sí, descomulgada, es la palabra. Y también algo importante que, tipo, si el Papa va, en parte también es una postura política que de hecho la tiene, porque el Vaticano sacó un comunicado a decir favor que ellos reconocen el Estado de Palestina. Claro. Roma, el Vaticano reconoce. Hay que entender esto, fíjate, que es lo mismo que pasa en día hoy en tema de las Malvinas Argentinas con la relación de Israel. O sea, cuando un territorio fue ocupado demasiado tiempo por un pueblo que probablemente no es originario, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ya es ocupante, ¿entendés? O sea, ¿y cuántos siglos ya tienen ahí adentro? Y entonces ya no es culpa de ellos, las generaciones que vinieron postreras a ellos. Y hay que entender que no todo el pueblo tiene la culpa de los terroristas, ¿verdad? Y acá de repente ya se hizo una desproporción, digamos así, ¿verdad? Que está bien, hay que luchar contra el terrorismo, no hay que dejar a ninguno que viva, pero porque los terroristas no se negocia, ¿verdad? O sea, claro. Pero hay que entender que hay una razón humana también, digamos así, que hay gente que está sufriendo de manera colateral, que no tiene la culpa, y bueno, esa gente necesita también una asistencia. Claro, y lo dice el propio Trump, reconocer a Palestina sería como darle la razón a Hamas. Sí. Y en teoría es una forma de justificar que se está atacando a toda Palestina, cosa que no está bien. Tenemos imágenes aterradoras todos los días sobre la situación allá. Pero no quiero abundar tanto en el tema porque si no nos despegamos y la señora está así tipo, ¿cuándo es lo que me van a decir cómo voy a bajar de peso? Sí. ¿Verdad? Porque estamos aquí en Metabolismo en Acción con un nutricionista al que felicitamos por el Día Internacional del Nutricionista, y es el tema que traes hoy a colación. Sí. 11 de agosto, Día Internacional del Nutricionista. ¿Por qué? Bueno, había un nutricionista argentino que se llamó Pedro Escudero, y él fue prácticamente el fundador de la Escuela de Nutrición en Latinoamérica. O sea que me estás diciendo que nuevamente un argentino es el que está moviendo... O sea, sí. Argentina también cuenta con el nutricionista que inventó la nutrición, básicamente. Prácticamente sí, porque allá por el año 1938 él funda en Buenos Aires la primera escuela de nutrición de Latinoamérica, y mucha gente fue becada, ya sea de Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Brasil, ¿verdad? Y digamos así, si vos querías para esa época, digamos, si estudiar nutrición o hacer una especialización en nutrición, tenías que irte a Buenos Aires porque esa era la escuela especializada. Claro. Después recién los demás países empezaron a fundar su propia escuela de nutrición. Dios mío, son unos capos dentro de todos los argentinos. Pero bueno, vamos a un poco más atrás y dice, ¿dónde comienza la nutrición? Si nos remontamos a la prehistoria, no existen registros escritos de la época, pero se puede inferir a través de los restos humanos, herramientas, artes rupestres y residuos alimenticios en sitios arqueológicos. Es más o menos por donde arranca uno a construir la historia de cómo se nutrían o qué tan importante era la nutrición en esa época, ¿verdad? Claro, si nos ponemos acá a pensar, bueno, vamos a mirar un capítulo de los Picapiedra más o menos así. Claro. Y en esa época los primeros seres humanos, ¿qué hacían? Salían de las cuevas para cazar. Para cazar. Primordialmente cazar, ¿por qué? Porque en esa época teníamos prácticamente lo que se llamaba la era de hielo. Y bueno, no había una disposición muy grande de alimentos, entonces que eran cazadores y recolectores. Entonces tenían que salir de su lugar de refugio, cazar algún animal, ¿verdad? Ya sea mamut o algún otro mamífero. Animales, peces y la recolección de plantas, frutas y raíces. Claro, lo que primero encontraba cerca, porque ¿qué ocurría? Normalmente eran pueblos nómadas también porque se movían de acuerdo a la necesidad de alimento también. Entonces era un traslado en el cual, qué sé yo, podían establecer un campamento acá, pero no sé si hace permanente por el tema de una razón de alimentación. Si no había alimento suficiente, tenían que mudarse porque no garantizaba la supervivencia. Y le digo yo a la señora que nos está mirando y al señor que nos está mirando, yo no creo que ellos tipo salgan, 7 de la mañana voy a salir de la cueva a ver el desayuno. Después 12 del mediodía voy a salir de la cueva a ver el almuerzo. No, me imagino que para empezar luego no tenían tipo 3 comidas al día, no existía. No, era 1 o 2 como mucho. Claro, lo que cazaban, aprovechaban todo lo que podía ese día, digamos así. Pero poner que en algunos casos le duraba más de un día, pero era así, era prácticamente para el día. Y poner que comían 1 o 2 veces al día nomás. Esa era básicamente su alimentación. Sí, porque eso hasta hoy lo siguen haciendo los propios animales, que mucho el ser humano tiene también
o el animal viceversa, vos me vas a corregir el comportamiento. Tipo, nosotros analizamos cómo el otro se comporta y empezamos también nosotros a comportarnos de esa forma. Es así mismo, eso es ya más o menos un comportamiento primitivo, como se Claro. dice, que era antes de lograr digamos, el desarrollo del raciocinio, Claro. digamos así, perfecto, en el cual el ser humano lo único que hacía era un Imitar. animal, era un animal, pero un animal más inteligente, digamos. en ese momento. Exacto. Y por eso les digo, tipo, los animales hasta hoy en día se van, tipo, cazan y cazan una cosa en el día. Y ese ya es su caza del día. Sí, así mismo. Y tipo, con eso se surten. Entonces me imagino que en ese entonces de la prehistoria los humanos hacían lo mismo. Claro. Porque obviamente si cazas un mamut, tenés una semana de comida. Claro, porque justamente el tema de la junta habrá pasado días que pasaban sin comer también. O sea, Obvio. ¿entendés? Que estaban 2-3 días sin comer y entonces tenían que trasladarse más lejos inclusive para poder recuperar la comida. Y claro, y siempre resalta este tema de la dieta variada según la ubicación geográfica y la disponibilidad de recursos, lo que vos hablabas. Sí. Si vos ahora estás acá y ya gastaste todos los recursos de esa zona, te empezás a mudar de Sí. zona y así sucesivamente. Y también depende de eso, si obviamente si estás en un lugar en donde no hay agua natural, no tenés peces, Claro. ¿verdad? O si no estás cerca de los, ¿cómo le dicen a la manada de mamuts? Manada. Sí, de la ¿verdad? manada, claro. No vas a comer mamuts. Así mismo. ¿Verdad? Entonces depende mucho de dónde estás. Así mismo. Que eso es interesante también. Dice, estos cazadores consumían una dieta rica en proteínas animales obtenidas de la caza de mamíferos como ciervos, bisontes, mamuts y otros animales grandes. También incluían pescados, mariscos, aves, insectos, huevos, tubérculos, raíces, frutas, nueces, semillas. Y al final todo pareciera que es saludable en teoría. Yo te consulto eso porque se consumían animales que consumían plantas. Claro. Tipo, no había ahí tipo Coca-Cola, yeyes, galletitas. Entonces todo era un círculo. Claro, ahí convengamos una cosa, ahí la alimentación es lo que se puede llamar así, era natural. Claro, no era procesado. No era procesado, exactamente. Exacto. Y eso es primordial para la salud. Y por eso seguramente vivían mucho. Sí, Tipo, claro. Aunque la esperanza de vida no era tan grande por el tema de las enfermedades y otras cosas, Claro, digamos así, también. pero sí. Bueno, hay que también sería- averiguar la inmunidad. Claro, cómo era realmente es muy difícil saber cómo era su estado de salud en ese momento, digamos, Exacto. pero yo creo que habrán gozado de buena salud, eso sí. Ok, es interesante mucho el tema este de la inmunidad, tipo, porque también hace poco estuve escuchando un podcast del señor Bruno que hablaba de en la época en la que Francia intentó crear el canal de Panamá y les fue muy mal porque la idea de ellos era sacar toda la arena de lo que iba a ser el canal y tipo, hubo muchísimas enfermedades para ese entonces que ellos no pudieron tipo asimilar y terminaron muriendo casi 2000 soldados y Francia dijo, hasta acá. Claro, ¿Verdad? y ocurrió lo mismo, fíjate, cuando hubo la colonización, ¿verdad? Justamente, ¿qué pasaba? Los indígenas eran prácticamente un pueblo aislado del mundo, porque no conocían lo que era, digamos así, nada fuera de América. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen también los españoles y los ingleses a colonizar, también vinieron las otras enfermedades, que fue justamente, digamos así, lo que causó muchas muertes en Claro, ellos. también llegaron esas enfermedades con esos que Claro. vinieron, claro. Entonces, evolución de la nutrición humana, la nutrición en el neolítico. ¿Qué era la nutrición en el neolítico? Bueno, acá pasamos ya, digamos, de paleolítico viene justamente de la edad de piedra y el neolítico ya viene la nueva piedra, quiere decir, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué ocurre en el neolítico? El ser humano empieza a descubrir la agricultura. ¿Qué ocurre, verdad? De repente agarra, recoge algo, digamos así, qué sé yo, le quedó un resto del alimento, de la fruta y se cayó ahí. ¿Y eso qué pasó? Germinó y creció. ¿verdad? Claro. Entonces después ve el ser humano, se da cuenta, digamos así, a la pucha, yo puedo Mira plantar un poco, esto, dice. puedo hacer un cultivo, digamos, y puedo tener acá mi comida cerca. Entonces ahí es Claro. cuando el ser humano más o menos ya empieza a cambiar su método de alimentación, cambia la casa por la agricultura, empieza a Claro. trabajar la tierra y empieza a cultivar y establecer su, digamos así, su poblado, digamos así. Acá, bueno, ya no hace falta que me mude cada Claro. tanto, sino que acá ya puedo tener mi propia granja y empieza así, ¿verdad? Y empieza también a domesticar animales. Se da cuenta que puede domesticar a la oveja o al perro, a otros, digamos así, ¿verdad? Y entonces más o menos ya funda Claro. un lugar. Y es el nacimiento oficial de la obesidad. No, todavía no. ¿Sabes por qué yo te digo que es el nacimiento oficial de la obesidad? ¿Por qué? Porque dejaron de correr tras su comida. No, no creas, igual tienen que trabajar la tierra, tienen que cultivar todo. Tienen También, que, tenés sí, razón, sí, ¿cierto? Tenés razón. Sí. Y otro punto, tipo, hacían que los animales le hagan caso. Y ellos no sabían que ellos también podrían ser manipulados. Claro. Porque también somos animales. Sí, y sí, ahora nosotros nos movemos en un sistema que está puntillosamente armado Sí.
por nosotros mismos, ¿verdad? Así mismo. Pero nada, ahí empiezan entonces ellos a decir, tipo, ya no hace falta que yo me vaya a cazar un mamut, puedo, tipo, tener acá la mano. Claro, tipo, puedo criar la vaca, puedo criar la oveja, puedo criar cualquier cosa y entonces ya me queda cerca, ¿entendés? Tipo, yo nomás me sorprendo, digo, tipo, la vaca, por ejemplo, que es súper rica, tipo, tenés su carne, tenés su leche, tenés queso, tenés increíble. Claro, fíjate que una vaca era algo muy apreciado para ellos, así Claro. como la cabra o la oveja, por eso, justamente, porque la oveja también le daba lana, que era para arroparse, ¿entendés? Increíble. Y dice, y empezaron a hacer el tema del cultivo de granos de trigo, maíz, arroz, que el arroz probablemente es uno de los trigos más famosos del mundo. El Vos sabés, cereal que más alimenta a toda la población del mundo es el arroz. es el arroz. Sí, Increíble. principal. Vos sabés que yo a veces soy medio trauma con las series coreanas, chinas, japonesas, ¿verdad? Los famosos K-dramas. Sí. Y lo único que comen es arroz. Te Sí. hacen vino de arroz, pan de arroz, cosa de arroz, guiso de arroz, caldo de arroz. Es la plasticidad que tiene el arroz, ¿verdad? O sea, es fácil de conservar, dura mucho tiempo. A diferencia del trigo, tenés que guardarlo en granero más o Claro. menos. En cambio, el arroz es más fácil. Entonces, tiene una ventaja muy grande. Impresionante tema. Y acá también, tipo. Claro. Mucho arroz se consume. Y dice, así como la domesticación de animales como vacas, ovejas, cerdos, en la dieta se volvió más basada en carbohidratos y proteínas animales domesticadas. Claro, cambiamos, digamos, de los animales salvajes a los animales domésticos. Eso fue lo que cambia. Y como te dije, ya el ser humano ya no salía solamente, qué sé yo, a buscar la fruta ya o Claro. encontrar un tubérculo por ahí, sino que ya directamente él ya planta su huerta. ¿En qué momento empezó a cambiar el cerdo doméstico y el cerdo salvaje? No, yo creo que ya habrá sido una cuestión de Genética, raza, de tipo, raza, sí. ajá. Porque- Tipo, eligieron una raza y dijeron, esta es la que se va a hacer. Claro, porque habrán visto qué pasa con la diferencia del, digamos así, el jabalí con el Claro. cerdo. Claro, justamente. Era inofensivo, no era tan agresivo, Ujú. ¿entendés? O sea, no tenía colmillos, entonces no corría riesgo, entonces ahí medio que se dieron cuenta de que podían usar Claro, esa porque especie. todos estos inventos son falla y error. Así Tipo, me mismo. imagino que el primer jabalí o el primer toro o lo que quisieron cazar les corneó bien grande Así mismo. y hubieron bajas probablemente, ¿verdad? Sí, en el proceso, sí. Claro, y después tipo ahí recién aprendieron. Por eso es que le ponen bozal de toda la vaca, tipo para... Así mismo, Ya pues sí. ustedes me entienden. La nutrición de los seres humanos era principalmente una cuestión de sustancias adaptadas a las condiciones ambientales y a la disponibilidad de recursos locales. También. Porque cuando empiezan a desarrollar la agricultura se dan cuenta que tipo hay frío, hay invierno, hay en primavera, verano, tipo nevadas. Y se dan cuenta que sí nace en qué periodo, que no nace en qué periodo. Claro. Y empiezan tipo a Ahí ya- descubrirse. Claro, y ahí ya empiezan a entender también cuáles son los tiempos de la cosecha, en qué momento tienen que plantar y en qué momento tienen que cosechar, digamos, así como para Claro. saber que si se pierden cierta temporada ya no va a llegar Es así mismo. a cosechar. Que también con lo largo de los años cambia. ¿Te diste Sí. cuenta que los talleres rosados vinieron temprano este año? Claro, pero es como, convengamos una cosa, eso ya es típico en Paraguay porque nuestro clima cada vez menos, o sea, hay menos frío, es muy poco el frío que dura, entonces más o menos que el ciclo del árbol entiende que la primavera está más próxima que Claro. de lo anticipado. Y es cierto, si bien tuvimos fuertes fríos este invierno, fueron como 3 semanas máximo, si no menos incluso, y tuvimos temporadas de calor dentro de este invierno. Y el tallud tipo así, ¿qué hago? Y floreció nomás ya. Claro, porque, como te digo, entiende ya que más o menos está terminando. Realmente por el sube y baja, uno entiende que está Claro. terminando, entonces ya está por llegar la primavera, entonces ya Exacto. te voy a florecer. Dice. Y tipo, porque yo soy muy consciente de eso, porque tipo, cuando estamos a mediados de agosto empiezan los tallos rosa a Sí. adornar el panorama. Y ya luego termina, empezando septiembre, primavera, arrancan los amarillos. Sí. Ahora hay que ver cuándo empiezan los amarillos. Sí, hay que ver. Porque lo que se iba así del neolítico a los talleres. Flasheaba mal. Alimentación de la antigua Grecia y Roma. Acá Claro. ya es un poco más sofisticado. Claro, acá ya estamos hablando de la edad antigua, más o menos ya cuando ya se desarrollaron las civilizaciones. Entonces, el ser humano ya se organiza también en la forma de no solamente alimentarse, sino estudiar lo que está comiendo. Entonces, entonces dice ya más o menos que esto no conviene, esto sí, esto no. Ya se empieza más o menos a hacer sus primeros estudios de nutrición. ¿Cómo diferencias antigua Grecia y antigua Roma? ¿Qué tenían de diferente en su nutrición? Más que nada, bueno, son prácticamente similares. Como digo así, Roma adquirió mucho el conocimiento de Grecia, más o menos, digamos así, lo trató de perfeccionar. Eso es prácticamente lo que hizo Roma. O sea, convengamos que en Grecia lo que empieza es el tema de la alimentación es, bueno, vamos a decir, bueno, ¿por qué como esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hace? ¿Verdad? Y un gran filósofo que fue también un médico fue Hipócrates. De ahí viene el término... Hipo. Claro, no, el tema de... No, ¿Por qué?
No, el juramento hipocrático, digamos. Ok. El juramento El que el caso hipo, de todos los médicos es justamente de preservar la vida de la persona, viene justamente el compromiso de Hipócrates. Acabo de quedar como ignorante. Así ¿Verdad? me te iba a decir. Pero, Y bueno, Hipócrates, que una de sus frases famosas era, decíamos así, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, porque él empezó a estudiar el comportamiento de las personas, digamos así, de su alimentación, y él empezó a notar que las personas que tenían más sobrepeso, de repente tenían más enfermedades o eran propensos a morir de Más rápido, digamos, ¿verdad? Y ahí empezó a establecer su primer, o sea, por una cuestión de observación, el tema de cómo la alimentación puede inferir en la salud. segmento rápido, historia con Silvio Peña. ¿Quién era más fuerte, Grecia o Roma? Roma fue a lo largo del tiempo más fuerte, digamos así, porque ellos fue un imperio más grande, digamos así, más tiempo, y ellos desarrollaron una cultura de estudio, como digamos una cosa, aprendieron mucho de Grecia, ¿verdad? Pero Roma más o menos supo aplicarlo mejor. ¿Y dónde está Egipto en toda esta época? Y Egipto quedó mucho más atrás, digamos así. Como digamos una cosa, el gran imperio egipcio se extendió durante mucho tiempo, pero mucho antes de que Roma y Grecia existan, digamos, ¿verdad? Justamente cuando Grecia, digamos así, primeramente empieza a surgir como una nación, una civilización grande, digamos que el imperio egipcio empieza a caer, digamos, ya. Y ya cuando estaba Roma, ya Egipto pasó a ser una parte de su imperio. Ocurrió lo mismo en su momento con Grecia cuando Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo, digamos, así. Egipto ya era un poblado, digamos así. Y fíjate que Cleopatra era descendiente o sea, en parte de griegos. O sea, Richard Barton la rompió. Sí. No te diste mi referencia. Sí, por la película. película. Por la película, Sí. Claro. Pero ¿y quién inventó el pan? Dato importante. ¿Grecia Bueno, o Roma? No, fue mucho más antes. Ya la época de los egipcios ya. Los egipcios fueron lo del pan. Sí, por el tiro. ¿Viste? Al final era el pan. Porque Sí. hasta ahora el pan es una cosa primordial. Sí. Bueno, entonces, en antigua Grecia, los griegos tenían una dieta principalmente basada en productos agrícolas, como cereales, aceitunas, uvas, hortalizas y legumbres. Los romanos, en cambio, consumían una amplia variedad de alimentos que incluye el pan, la aceituna, el vino, legumbres, frutas, verduras, carnes, pescado, mariscos. La pasaban mejor los romanos, definitivamente. Claro, viste que cuando ellos entraron en la época de imperio, digamos así, adquirían pues nuevos territorios y de parte de eso de la adquisición era también la cultura de la gente y sus platos, digamos, era su alimentación. Entonces ellos de repente fueron mezclando las cosas y por eso su dieta se amplió también. Lo que más me gusta de este programa es la libertad que yo tengo de preguntarte cosas históricas y vos las vas a saber. Independientemente de la nutrición, vos las vas a saber. Eso realmente te agrega mucho valor. Sí, gracias. Comunicacional, Silvio, te lo digo. Nutrición en la Edad Media. Ya estamos en la Edad Media. Sí, ¿Qué cambia? Acá lo que empieza es la influencia religiosa dentro de la Edad Media. ¿Qué ocurre, digamos así? Antes, como te digo, en la antigüedad se pasaba a los festines, se daban el gusto, se daban, digamos así, qué sé yo. Fíjate que en las fiestas paganas, digamos, cuando tenían que honrar a sus dioses, era un mega banquete, Claro. se tenían que hacer mega quilombo, eso era Claro, fiesta, carne, cerdo, todo lo que haya. vino, fruta, todo Bueno, lo que tengas. En cambio, cuando empieza a venir la influencia de la religión en la alimentación, digamos, en que empiezan los seres humanos empiezan a ayunar, ven como el ayuno como una restricción, digamos así, un dominio sobre el cuerpo, entonces eso hace que el espíritu se le dé, entonces uno es más espiritual, entonces uno empieza a limitar los alimentos, ya empieza también así, ¿cómo sé yo? A decir, esto sí, esto no, digamos así, esto es santo, esto no es santo, ¿entendés? Empieza a darle... Nace la gula como un pecado. En No, los 10 mucho, mandamientos. claro, pero eso es mucho antes ya, estamos hablando ya en el reino antiguo ya es, pero digamos, se empieza a darle una O sea, ya era pecado. Ya era pecado, pero se le empieza a dar una fuerza más grande en el aspecto religioso recién en la Edad Media. Okay. Ahí la influencia de la religión era más fuerte que la política, digamos, ¿entendés? O sea, antes de la religión, era, digamos, en el mundo antiguo era la política y la religión pasaba de segundo lado. Después pasó la religión en primer lugar y la política en segundo. Entonces, digamos así, una costumbre religiosa se volvía una cuestión política después. Claro. Por eso era así. Ok, perfecto. Dice, durante la Edad Media, la religión generó una fuerte influencia en la nutrición de las personas. Increíble que tipo la fe dicte lo que comas. Increíble. Sí. A través de las restricciones alimentarias impuestas por las distintas creencias, el ayuno, en la abstinencia de ciertos alimentos, empezaron a ser prácticas comunes entre los fieles de diversas religiones en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en la liturgia católica, durante la Cuaresma se prohibió el consumo de carne, que hasta hoy sigue. Sí. Y se recomendaba una dieta basada en pan, legumbres, pescado. Aún así, la dieta
de la población medieval estaba dominada por alimentos básicos como el pan, la cerveza, como fuente de hidratación. Hasta ahora sigue eso, chicos. Y ya que el agua no siempre era segura para beber. Mira vos. Claro, viste que el agua podía estar contaminada. Entonces, ¿qué ocurría ahora? ¿Sí? La bebida principal era tanto la cerveza como el vino, como ya era una bebida ya fermentada, digamos Claro. así. Entonces ya era más sano en el sentido de que podías evitar enfermedades que podían venir a través del agua. Por eso. Increíble, che. Pero ahora entremos al Renacimiento. Sí. Bueno, el Renacimiento ya es pasando ya a la pre-era moderna. ¿Qué ocurre acá? Acá la gente ya empieza a experimentar con la cocina. Acá ya desarrolla gastronomía. Que empieza Claro. a diseñar su plato, empieza a mezclar ingredientes, empieza a crear algo así, como se dice así, algo más elaborado. Eso viene con el Renacimiento. Entonces ya tenías un plato con una comida con un nombre, por ejemplo. Claro, Antes ya inventaron tipo la salsa con espagueti. Claro, ya no era solamente pollo asado, por decirte, a la Claro. brasa, ¿no? Ya era pollo, qué sé yo, a la naranja, algo tenía. Sí, no, hasta acá que inventaron el caldo de curé. Sí. El chancho. ¿Viste? Dice, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, en Europa se introdujeron nuevos ingredientes de técnicas de cocina. Se prestó más atención a la preparación de los platos en las cortes reales, sobre todo en Italia y Francia, claro, porque después ahí se empiezan a desarrollar la pasta, Claro. el tallarín, Mientras tanto nosotros acá posteriormente hacemos la sopa paraguaya. Así mismo. ¿Viste? Sobre todo, como les dije, en Italia y en Francia, el refinamiento culinario dio un giro importante, ya que empezaron a desarrollar banquetes elaborados y con mayor sofisticación gastronómica. Increíble, tipo, me interesaría mucho saber qué platos crearon exactamente. Dice guiso, asados y embutidos. Claro, porque el embutido en ese entonces no existía como Claro, tal. Como tal, claro, justamente Porque empiezan el embutido es algo que se procesa, es algo procesado. así mismo, entonces como te dije, ya empiezan justamente a hacer plato elaborado, digamos así que sé yo, bueno, ponerle que ya empiezan a desarrollar el pastel, antes era el pan normal, digamos así, que sé yo, ahora ya empiezan a hacer una torta, empiezan a desarrollar algo más gourmet. Claro. Entonces le empiezan a poner nombre, digamos así. Antes vos comías pan y bueno, después, qué sé yo, el rey se sentaba y quería un plato, ¿verdad? Y le servían. ¿Y cómo se llama este plato? Le preguntaba, digamos así. Claro. Y tenía un nombre ya por la elaboración. Fettuccine. ¿Entendés? Y eso ya le daba prestigio, digamos así, al rey, digamos así, era tener un Claro. plato, digamos así, más elaborado. Más elaborado. Qué mal de la cabeza tuvo que estar aquel que tipo vio las tripas del cerdo y dijo, ¿y si molinamos la carne y le metemos esa carne dentro de la tripa? ¿Entendés? E inventamos el chorizo. Claro, sí, es como decirte, porque llega también el momento en el cual uno quiere aprovecharlo mejor y de repente en esa época, como digamos una cosa, lo que era, digamos así, lo más, digamos así, corte más exclusivo, más para gourmet, era para la nobleza y en cambio los plebeyos Claro. tenían que elegir lo más desechado, digamos, Claro. entonces tenían que reciclar también. El rey comía el asado y ellos comían el hígado. Así mismo. Y eso que el hígado es muy rico. Sí, sí, sí. Y el mondongo. ¿Te gusta el mondongo, Silvio? Realmente no. Sí, Menudencia. sí. Ok. Pero no te gusta el mundo. No me gusta. Te retiro mi amistad. Deja Mentira, eso. mentira. Avances en la era de la nutrición moderna. Claro, ahora ya estamos hablando justamente en lo que es Acá ya somos contemporáneo. nosotros. Sí, acá ya somos nosotros. Y hoy en día ya se ve como de repente el nivel de vida también influye a la hora de comer. Ahí el famoso la comida rápida es lo que, digamos, así, lo que se conoce hoy, digamos, así, como nuestra gran influencia del mundo moderno, digamos, así, Claro. la que está al toque, al paso, digamos, así, qué sé yo. La popular hamburguesa o las papas fritas, digamos. Eso es algo que viene de nuestra era industrializada. También ya vemos también los snacks, que de repente nos vamos justamente a los extremos, digamos, ¿verdad? De no tener algo así muy, ¿cómo se dice? Muy elaborado a tener algo que está muy sobreelaborado, ¿entendés? Y nos fuimos toditos, ¿entendés? Pero te das cuenta que es un mecanismo perverso, porque acá vos pones, dice, avances de la era de la nutrición moderna, descubrimiento de nutrientes esenciales, investigación sobre enfermedades carenciales, desarrollo de las guías dietéticas, tecnología de la alimentación. En esta época descubrimos todo esto, hacemos todo en parte científica y decimos, mira, hay nutrientes esenciales, Sí. pongamos a medicamentos para vender medicamentos. No, Y pero... dice, investigamos enfermedades carenciales, inventemos hamburguesas y cosas que asesinen. No, pero Digo, no va por ahí, sino que hay que entender una cosa, todo fue también un tema de ensayo y error, ¿verdad? Como te digo, de repente uno se daba cuenta qué ocurrió. Ujú. La gran revolución de la nutrición comienza si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial, porque muchos hombres rebotaban justamente porque no estaban aptos para la guerra, porque estaban desnutridos. Ajá. Entonces en Estados Unidos nace lo que se llama el primer Plan Nacional de Alimentación. Entonces ahí se busca justamente que la población
tenga una contextura normal, digamos, así como para poder juntar soldados, sí, ¿verdad? Porque si no, se topaban que la gran mayoría tenía, pero rebotaban porque no eran aptos para la guerra. Claro, sí, no, pero yo lo que iba más es tipo, con todo este conocimiento también empezamos a crear el tipo de autodestrucción, ¿entendés? Claro, pero acomodamos una cosa, al final de cuentas el conocimiento es una herramienta, cómo lo usamos es problema del ser humano de cuenta. Por digamos, eso. Porque, como vos decís, bueno, pasamos justamente, ¿cuál era nuestro problema hace 50 años? Nuestro problema, ¿cuál era? La desnutrición. Hoy, ¿cuál es nuestro problema? La sobrealimentación. Por eso digamos, ¿verdad? Entonces, de repente nos vamos a los excesos. Uno tiene que aprender a equilibrar su vida. Entonces, digamos, como te digo, así, no todo es malo ni todo es bueno, pero en su equilibrio ayuda. Es como decirte, hay un término que dice que justamente el veneno está en la dosis. ¿Entendés? Así justamente. Todo lo que está bien. El conocimiento sí, es poder. Sí, justamente. ¿Y qué ocurre acá? Si vos haces ese conocimiento en tu beneficio, vas a tener buena salud. Si vos no lo usas en tu beneficio, te puedes enfermar. Y acá es donde empieza justamente lo que nosotros llamamos lo que es, uno tiene que ser consciente a la hora de su nutrición. O sea, ¿por qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Y a qué se debe? Uno inconscientemente sabe que lo que está comiendo les puede estar haciendo daño. Inconscientemente sabe. Claro. O sea, sabe que eso no debería comer en exceso. Pero ahora tenemos que ser conscientes de que lo que comemos nos tiene que beneficiar. ¿Entendés? Entonces, cuando nosotros hacemos ese clic y decimos así, ¿verdad? No, yo como esto porque esto me hace bien, esto me gusta, esto me agrada, digamos, así que ya no me genera inflamación, ya no me genera malestar, no me genera así ansiedad ni nada así. Entonces, estoy comiendo bien. Increíble. Ahora bien, si ustedes quieren consultar con Silvio Peña, ¿cómo lo hacen? Se pueden comunicar conmigo en Silvito PF. ¿Cómo es? Silvito PF. Sin puntos, sin nada. Sin nada, así todo junto. O a través de mi WhatsApp, 0991 71 77 33. Si usted, señora, no anotó el número, vaya hasta la cuenta de YouTube y ahí repite este segmento y usted anota ahí el número, se comunica con Silvio Peña, lo felicita por el Día Internacional del Nutricionista y ya agenda una cita para que le diga dos cosas: coma saludable y haga ejercicio. Así y ahí, mismo. a partir de ahí, un plan nutricional que le va a ayudar a llegar a su objetivo. Así mismo es. Gracias, Silvio. Gracias a vos, Manuel. Nos vemos el próximo jueves con más Metabolismo en Acción. Mañana el último capítulo. Señores, es feriado, pero la televisión sigue. Hay que seguir informando. Y Bruno Masi va a estar acá a las 9 en punto, dando más de BM Online. Así que nos vamos con más música. Y recuerden, especial de Madonna este sábado a las 14 horas. Y nos vamos con la reina del pop, justamente. Chau, chau. Somos BM Online. Conectate con nosotros.